Hoy es el Día de la Hispanidad, el antiguo Día de la Raza, el día de la fiesta nacional de España, este inefable país, donde se hace una notable exhibición de las Fuerzas Armadas, y creo que todo ello nos empuja a una reflexión sobre los ejércitos, el antimilitarismo, el pacifismo, la defensa. Y es que las señas de identidad del anarquismo, por supuesto, son inequívocamente antimilitaristas. Desde todos los puntos de vista, moral, ideológico, político, resulta inadmisible una institución jerarquizada que enseña a las personas a utilizar la fuerza y a acabar con la vida de sus semejantes. Y ello aunque se recubra de toda suerte de eufemismos, una institución, y esto es básico en la crítica, que se muestra al servicio del poder establecido. Y por mucho que se recurra a las mistificaciones del amor a la patria o a la defensa de una sociedad democrática. Y dicho esto de forma general, y valga esta conclusión para cualquier otra cuestión donde simplemente nos limitemos a esgrimir los ideales, creo que debemos evitar caer en simplificaciones excesivas. Primero hay que analizar que el ejército, como cualquier otra institución autoritaria, está compuesto de personas y son aquellas que se encuentran en la base las que sufren las peores consecuencias. Podemos entender el fin del servicio militar obligatorio, que ya queda algo lejos, como una conquista histórica de la que estar orgullosos, pero la realidad es que aquello no cuestionó radicalmente la propia existencia del ejército. Sencillamente lo convirtió en profesional o, como dice cierto amigo mío, en mercenario. Esto significa que multitud de chavales y de chavalas, entre los que se encuentran mayoritariamente los más desfavorecidos, han acabado engrosando las filas de las Fuerzas Armadas por pura necesidad. Se sigue insistiendo en las falacias patrióticas y en la defensa de la nación, pero resulta muy creíble en estos tiempos que la mayoría lo contemple simplemente como una manera de ganarse la vida. Y ello en un mundo hostil donde te ves obligado a vender tu fuerza de trabajo en el mercado, pero en este caso, en el del ejército, pagando un alto precio por ello a muchos niveles. En segundo lugar, hay que plantear lo que verdaderamente entendemos por fuerzas armadas. El análisis clásico anarquista, y ojo, no digo que no siga siendo muy válido, habla de una institución que recoge lo peor del Estado, una especie de exacerbación del autoritarismo en la que el soldado debe someterse a sus mandos y no puede pensar por sí mismo, ni por supuesto cuestionar las órdenes bélicas de sus dirigentes. Hablemos ahora rápidamente del pacifismo, una idea muy loable cuando hablamos de relación entre naciones, pero que por supuesto se encuentra con numerosos obstáculos en el mundo real en el que vivimos. Es más, aunque la sociedad española actual siga teniendo un vínculo con el régimen anterior, algo que nos esforzamos continuamente en denunciar, tratando de no entrar tampoco en simplificaciones, vamos a pensar que los mandos militares actuales son inequívocamente democráticos. Y entendemos por tal cosa en este contexto, en un notable y vergonzante ejercicio de reduccionismo, como que nunca tomarían el poder del Estado para imponer una junta militar. Y es que el ejército defiende abiertamente la democracia es lo que se nos quiere vender constantemente en la sociedad. Y ojo, no digo que muchos militares incluso se lo crean. Desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas serían necesarias y se esgrime para la defensa de su existencia que, en caso contrario, la sociedad quedaría desvalida a merced de regímenes peores. Ello no quiere decir, por supuesto, democratizar los ejércitos, que es algo que no ha tenido demasiado eco en la historia de los estados. Se da por hecho que defender la democracia supone preservar las Fuerzas Armadas de naturaleza inequívocamente jerarquizada y autoritaria. Esa defensa del ejército para preservar la libertad se trata en realidad del mismo razonamiento que justifica la existencia del Estado y que ha calado en el imaginario popular y que podemos escuchar usualmente en conversaciones coloquiales. Pero es obviamente un análisis que desconoce o ignora otros puntos de vista radicales a nivel ético y político, entre los que se encuentra, por supuesto, el anarquista. El anarquismo es esencialmente pacifista. Y ojo, hablamos con ello de desterrar la violencia en las instituciones sociales, políticas y económicas. El anarquismo es notablemente ingenuo, y recomiendo buscar el significado concreto de esta palabra. El anarquismo es ingenuo pero no simplista, busca un análisis radical en todas las cuestiones humanas. Es habitual cuando hablamos en términos generales del anarquismo, hablar de una corriente histórica pacifista que entronca con Tolstoy y la resistencia pasiva. Y se trata de una actitud, en mi opinión, muy loable, especialmente cuando hablamos de los movimientos sociales. El 15M, por ejemplo, recogió en gran medida esa tradición pacifista, que también en algunos casos, ojo, se criticó. Pero bueno, yo considero que como crítica a la crítica, me parecieron a veces meras poses pseudo-radicales.
Pero bueno, eso es otra historia. A mí la actitud pacifista me parece muy correcta a nivel estratégico y moral en el terreno social. Sin embargo, si extendemos esa actitud pacifista a un nivel más general, la cosa resulta mucho más compleja. Recordaremos el caso de los dos grandes conflictos mundiales. La Primera Guerra Mundial supuso que el movimiento anarquista se encontrara con el sorpresivo apoyo del gran Kropotkin al bando aliado. A pesar de ello, de forma mayoritaria, los anarquistas se mantuvieron firmes en sus principios y denunciaron la guerra como conflictos entre los estados en los que se sacrificaba la vida de los soldados. Estas serían las convicciones ácratas a nivel general, que obviamente comparto. Pero veremos que la realidad nos empuja a veces a ser flexibles en nuestras convicciones y a tomar partido. De esa manera llegamos a la Guerra Civil Española y después a la Segunda Guerra Mundial, donde ese análisis pacifista no se realiza ya de forma mayoritaria y se considera que se está combatiendo el fascismo. Esta vez serán los anarquistas pacifistas los minoritarios. Es conocida la polémica, a la que por cierto merecerá dedicar algún día un vídeo, entre George Woodcock y el propio Orwell, cuando este último afirmó que toda posición pacífica favorecía al fascismo en aquel momento. Como vemos, el asunto es complejo y resulta complicado, al margen de las convicciones, tener una posición definitiva sobre la posición ante los conflictos armados en un mundo que no nos gusta nada, pero que tampoco podemos eliminar de un plumazo. Por supuesto, la inmensa mayoría de las guerras son conflictos entre estados, con los intereses económicos y geoestratégicos por medio, con el sacrificio de soldados y población civil como si fueran meras piezas en un tablero, pero ya he mencionado otros conflictos bélicos donde no es tan sencillo esgrimir simplemente convicciones e ideales. Los ejércitos son abiertamente criticables, por lo que la posición antimilitarista sí me parece incuestionable, pero como ocurre con la propia desaparición del Estado, y no era consciente, pero creo que recupero aquí la visión de otro gran anarquista histórico como fue Gustav Landauer, la desaparición del Estado debe ser ocupada por algo mejor, con una transformación a nivel social y cultural. Una transformación que no se realiza de la noche a la mañana. Crear una verdadera cultura pacifista, de rechazo al conflicto armado y de fraternidad entre los pueblos, es un reto que durará todavía bastante tiempo, pero por supuesto seguiremos trabajando en ello, criticando la alienación que supone el nacionalismo. El nacionalismo y el patriotismo, dos conceptos que ahora se quieren ver diferenciados, enfrentados, en esta estúpida guerra de banderas que sufrimos en España, pero que para mí encubren lo mismo. La defensa de una posible sociedad libertaria, una sociedad que podríamos calificar de verdaderamente democrática, no todos lo verán así, pero lo expreso de ese modo pues para apropiarme de la lógica de los militaristas. Ahí sí sería defender una sociedad verdaderamente justa y libertaria que supone no caer en un pacifismo extremo, básicamente estéril al dejar a la población indefensa en un mundo esencialmente autoritario. Ojo, no tengo ni quiero poner ningún ejemplo al respecto. Me limito a señalar lo necesario de encontrar propuestas actuales que no se limiten simplemente a una situación ideal. Y es que si el ejército es el resultado lógico del Estado, la sociedad libertaria debe plantear sus propias soluciones de defensa. Y no hablamos solo de la posible sociedad del futuro, ya que la transformación social se realiza también creando alternativas en el presente. Es una cuestión donde no vale solo ponerse la etiqueta, aunque sea muy loable, de antimilitarista o pacifista. Como ya he dicho, esta reflexión crítica no rebaja en lo más mínimo la denuncia hacia una institución armada autoritaria, en la que son los más débiles los que pagan las consecuencias. La denuncia también a la mistificación patriótica que supone la existencia de los estados-nación que empujan a las personas a enfrentarse con otras por pertenecer a una cultura diferente. Hasta muy pronto.